todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Este vídeo tiene que ver con fichajes y salidas en el mercado invernal por parte del Real Madrid. Y lo que vamos a hacer básicamente, más allá de si suena o no suena algo, analizar dicha situación actual del equipo y oye, si desde nuestro punto de vista se puede o debiera hacer algún tipo de movimiento y si vemos también posibilidades reales de que se puedan efectuar dichos movimientos en forma de llegada o de salida. Primero vamos, chicos, en cuanto al tema de las llegadas. En principio no se espera ningún movimiento en forma de llegada porque también debería darse antes alguna salida de la cual luego hablaremos, pero sobre todo porque Ancelotti se intuye que está contento con la plantilla que tiene y además que está yendo en liga como un tiro. Esa es la realidad positiva ahora mismo que tiene el equipo. Aunque, al menos desde mi punto de vista, hay dos demarcaciones donde podríamos dar un impulso y una mejoría. El puesto más evidente, que creo que se podría mejorar de forma inmediata, aunque insisto, veo difícil que ahora el Madrid haga algún movimiento de llegada, sería el del lateral derecho, donde solo tenemos de manera natural a Dani Carvajal, el cual además se está lesionando de manera reincidente, y donde ahora mismo no existe una alternativa al margen de Nacho y Lucas. Lucas no es lateral derecho, al margen de que pueda parchear ese puesto con todo su déficit a nivel defensivo, y por otra parte tenemos a Nacho Fernández, que es central, y él mismo ha manifestado que su puesto favorito es el de central. Así que está claro que como tal hay solo un lateral derecho. Sería interesante, por lo tanto, valorar este puesto en el futuro porque al menos para mí me ofrece ciertas incógnitas y cierta incertidumbre. Y por otro lado, tocaría hablar de Jesús Vallejo, que es el cuarto central ahora mismo del Real Madrid, y un cuarto central con más proyección que Vallejo no creo que fuera muy complicado, y un jugador de más nivel que él también. Pero el club parece de momento tener la idea de reforzar en verano este puesto, reforzar y darle un impulso de verdad al puesto de defensa central con la llegada de Antonio Rüdiger, que llegaría como jugador libre al más puro estilo David Álava. Y ahora vamos, chicos, con las salidas. Para llegar a alguien, como digo, debería salir algún jugador. Y no parece que se clarifique de momento el panorama en estas últimas horas en ese sentido. Los jugadores que acaban contrato en 2022, por ejemplo, y que podría ser más sencilla su salida, parece que no saldrán. Hablamos de Isco, Gareth Bale y Marcelo, que acaban contrato, pero parece que no será hasta verano cuando se vayan. El que más opciones tendría en principio sería Isco Alarcón, que aparte es el más joven de los tres y es el que ha sonado con más, entre comillas, novias en las últimas semanas. De hecho, se ha hablado, por ejemplo, en las últimas horas del Sevilla Club de Fútbol, aunque no parece sencillo porque tiene una ficha muy alta y, lo dicho, él a lo mejor valora otras opciones donde se sienta un jugador más importante en el futuro, porque el Sevilla es un equipo altamente competitivo. Pero también eso precisamente puede hacer que Isco, viendo que un equipo realmente bueno como es el Sevilla se pueda interesar por él, pues él animarse a salir. Pero yo soy de los que piensa que Isco va a salir en verano y no va a salir ahora. Otro nombre que parecía estar en el disparadero es el de Dani Ceballos, pero escuchando a Ancelotti en la previa del último partido que hemos jugado frente al Athletic Club de Bilbao, parece que cuenta con Ceballos, que no estuvo convocado por una sobrecarga, pero del cual manifestó que puede ser un jugador importante en lo que resta de temporada. Se ha hablado del Betis semanas atrás como posible destino, incluso se detalló de que había una opción de que fuera en salida de cedido, en cesión, con opción de compra obligatoria por parte del Betis. Pero esto ahora mismo parece que se ha enfriado. Veremos si se anima en las próximas horas o en los próximos días. Y otros jugadores como Jovic o Mariano parecen operaciones muy complejas, aunque Mariano ya tuvo novias en verano, parecía que estuvo cerca de salir del Real Madrid, y en el caso de Luka Jovic, pues ha encontrado algo de acomodo deportivo y competitivo, dejando alguna pincelada de su calidad. Y por otra parte, al final necesitamos algún 9 para sustituir a Karim Benzema, así que la salida de Jovic es inviable y la de Mariano la veo muy difícil.
Por lo tanto, este es un poquito el panorama así, en forma de lectura a vista de pájaro, que podemos hacer ahora mismo de la plantilla del Real Madrid en cuanto a necesidades, en cuanto a opciones de fichajes de invierno y en cuanto, sobre todo, a salidas en el mercado invernal. Me gustaría leer vuestro comentario, chicos, respecto a esta situación, si pensáis que alguien puede salir, si alguien puede llegar, si debiera llegar alguien sobre todo. En definitiva, que dejéis vuestra opinión en el cajón de comentarios de este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.